decir por medio de su palabra. Amén. Sí. Es que el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, gracias por este precioso momento donde nos permite acercarnos a su presencia por estos medios. Señor, te damos gracias. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, nos acercamos a ti con nuestro corazón alegre y agradecido, porque nos has guardado y nos has sustentado hasta este momento, porque hemos recibido de ti tu continuada misericordia para con nosotros y nuestros seres queridos. Gracias porque has llevado alimento a nuestra mesa, sustento, provisión, salud, trabajo. ¿Qué es lo que tú nos ofreces? Que cada día vas añadiendo lo que vamos necesitando y poniendo en nuestro corazón ese gozo precioso de poder bastarnos en tu gracia. Padre, te damos gracias. En lo personal, por mi vida, por permitirme ministrar tu palabra, por estos medios. Gracias, Padre Santo, por los hermanos que estarán allí esperando este momento, esperando que tú nos hables. Danos de tu revelación, Padre, por medio de tu palabra en esta hora. Que podamos nosotros conectarnos contigo con una relación divina, una conexión de reino. Y podamos nosotros, Padre, construir una vida que sea buena ante tus ojos. También rogamos que nos uses de manera perfecta, de modo, Padre, que nosotros podamos cumplir con tus propósitos hoy. También te pedimos que nos convenzas de pecado cuando querramos hacer nuestra voluntad y no la tuya. Padre, por favor, líbranos de las tentaciones y guárdanos a nosotros y a los nuestros en el nombre de Cristo Jesús. También rogamos por tu pueblo Israel, tu pueblo de pacto. Rogamos que bendigas, sustentes y fortalezcas física y espiritualmente a tu pueblo Israel. Rogamos por la paz de Jerusalén. Rogamos por tu iglesia en todo el mundo, que la afirmes y que tengas piedad de todos nuestros hermanos allá en el Medio Oriente. Fortalece, Padre, a los que están siendo perseguidos, a los que son asesinados, Señor, por causa del Evangelio de tu Hijo Jesús, ahí en Siria, en el Congo, en Etiopía, todo África, Señor, y en todos los lugares del mundo donde están asesinando a nuestros hermanos en la fe, por causa precisamente de creer en tu Hijo Jesús. Padre, rogamos por ellos en el nombre de Cristo, te pedimos, ten piedad de nosotros. Fortalécenos, Padre. Y que este tema que vamos a hablar hoy, Señor, sea de motivo para todos mis hermanos, para que podamos nosotros ponerlo en práctica de la manera que a ti te agrada y como tú lo has establecido. Dejo esto en tus manos, Espíritu Santo de Dios, me desligo de mí misma y sé tú en mi boca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor porque verdaderamente Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Bueno, vamos entonces a hablar de algo tan importante como lo es el ayuno. En ese programa número 42 que traemos hoy. Y según lo que la Biblia nos dice, nos cuenta y nos narra historias verídicas.
de personajes que ayunaron y recibieron la victoria. Entonces, cuando el Señor habla en sus sagradas escrituras acerca de obedecer su palabra, también marca un caminar en fidelidad con Él. Y ese caminar en fidelidad con Él nos lleva a tener una guerra espiritual. Y suena quizá temeroso oír guerra espiritual. Pero todos conocemos lo que Pablo dice en Efesios 6 acerca de lo que es la armadura de Dios. Y que todos tenemos que colocarnos esa armadura. Aunque suene un poco fuerte escuchar guerra espiritual, como les digo, encontramos en medio de todo eso buenas noticias, ya que no solo tenemos que ponernos la armadura de Dios, sino que en el arsenal, o sea, en la artillería, en el armamento espiritual, tenemos un arma muy poderosa. Y esa arma poderosa es nada más y nada menos que el ayuno. Sí, el ayuno es el arma más poderosa que tiene el cristiano. Entonces nosotros los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús hemos sido enseñados en adquirir ese hábito de ayunar. Amén. Tenemos que darnos cuenta de que el ayuno es esa arma que Dios nos ha dado. Entonces el ayuno debe enfocarse en la búsqueda de Dios para fortalecer nuestra fe y permitir que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Fíjense que ayunar es abstenerse, o sea, dejar de comer, dejar de beber por un tiempo determinado, el cual ha sido propuesto voluntariamente, donde el creyente se humilla y busca del Señor. Sí, busca al Señor en oración y en clamor, y todo esto con un propósito, Así que nosotros vemos que en las historias, precisamente que la Biblia nos narra, encontramos a hombres y mujeres, y podemos mencionar entre ellos, no se diga, Moisés, podemos mencionar a Elías, podemos mencionar a Jonás, a Esther, a Daniel, a Jeremías, a Isaías, precisamente. Isaías nos habla del verdadero ayuno y lo vamos a tocar más adelante. Y no se diga en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, que también nos dejó un ejemplo vivo de lo que es el ayuno. Y vamos a ver un poquito de cada historia de algunos de los que les mencioné acá. Entonces, estos hombres y mujeres buscaron a Dios en ayuno y en oración cuando tuvieron que tomar decisiones difíciles. Y tomaron esa sabia decisión de buscar a Dios, la dirección de Él, de que el Señor interviniera en la situación que les amenazaba. Entonces, el Señor, mirando que ellos se humillaron ante Él, buscándolo de esa forma, en ayuno, dejar de comer y dejar de beber, el Señor les dio la victoria. Pero hay una cosa que nosotros debemos de tomar en cuenta y tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fortaleza, porque esto es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. No existe ayuno bíblico si no hay oración. Si tú proclamas ayuno y no oras, eso no es ayuno, eso es aguantar hambre. El ayuno, para que sea eficaz y para que sea agradable ante el Señor, tiene que ir acompañado de la oración. Así de fácil.
Así de sencillo. Gloria a Dios. Entonces, más adelante vamos a ver acá lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 58 acerca de lo que es el verdadero ayuno. Por eso es muy importante que nos quedemos acá. Amén. Yo les invito a que se queden acá conmigo porque vamos a hablar de esas historias importantes que la Biblia nos cuenta, nos narra, en donde hombres y mujeres de Dios buscaron al Señor en ayuno y en oración en situaciones verdaderamente difíciles. Y les puedo decir así, situaciones de vida o muerte. Y clamaron al Señor y se propusieron ayunar, pidiéndole a Dios la intervención de la situación que se les venía encima. Y el Señor les dio la victoria. Amén. Bueno, tenemos las clases de ayuno. Entonces, existen los ayunos personales y los ayunos congregacionales. Estos son las dos clases de ayuno que tenemos, el personal y el congregacional. En el ayuno personal, cada creyente decide humillarse a Dios y buscar su guía y consejo en determinada toma de decisiones. O sea, cuando el creyente solo se propone ayunar y buscar a Dios en determinada situación que le esté pasando y quiere de Dios respuesta, quiere de Dios la intervención en esa situación, quiere la guianza, lo propone él solo. Él solo. Tal vez logra contárselo a su pastor, a su líder espiritual, y reciba la ayuda, el soporte, la compañía del pastor en ese ayuno. Pero el ayuno personal, cuando hay cosas verdaderamente difíciles en nuestra vida personal, en nuestra familia, nosotros proclamamos ayuno. Y esperamos en el Señor y miramos la gloria de Dios. Mientras que en el ayuno congregacional, además de ser un establecimiento bíblico desde la antigüedad, es una forma práctica voluntaria de la comunidad cristiana. Esta comunidad cristiana se reúne cuando su líder, bueno, en este caso es el pastor, ¿verdad? El pastor de esa congregación hace el llamado a la iglesia para que se reúnan a buscar al Señor, con propósitos de crecimiento espiritual, fortalecimiento en la fe. Hay situaciones que suceden en la congregación y el pastor, el líder que está al mando de esa congregación, en la guianza de esa congregación, está viendo que determinadas cosas están sucediendo con su congregación e inmediatamente llama y proclama ayuno congregacional. Muchas veces desde muy temprano, ¿verdad? 4 o 5 de la mañana, a esa hora se van para la iglesia, el edificio donde se reúnen, y allí hasta la hora que lo hayan propuesto hacer. Ese es el ayuno congregacional. Pero cuando hay ayunos congregacionales que se extienden por más de un día y no pueden reunirse todos los días en la casa de Dios, ¿verdad? En el edificio, pues el pastor mira de qué forma lo organiza y pide la ayuda de los hermanos. Tal vez él dirá, bueno, mañana lunes en el siguiente ayuno, ejemplo, ¿no? Es un domingo que están ahí en la congregación ayunando. Y dice, bueno, vamos a continuar 7 días de ayuno. Pero como los 7 días no se pueden congregar, entonces él va delegando, o los hermanos voluntariamente, yo lo acompaño el lunes, otro yo lo acompaño el martes, y así se rotan los hermanos que no puedan hacer los ayunos por los 7 días. Es una forma que he visto que lo hacen, pero magnífico sería que toda la congregación hiciera sus ayunos así. Así que este es el ayuno congregacional. Y nos damos cuenta que cuando uno ayuna, se está negando a uno mismo. Cuando uno ayuna, se está humillando ante Dios, reconociendo que no somos nada ante Él. Cuando nosotros ayunamos, nos damos cuenta y le decimos al Señor, mira Señor, verdaderamente quiero depender de ti solamente. Podemos nosotros dejar que sea Dios por medio de su Santo Espíritu que rija nuestra vida. Entonces, el ayuno y la oración son buenos,
si los hacemos correctamente. Lo que significa no comer nada, no beber absolutamente nada. Eso es ayunar. Eso es ayunar. Entonces, lo que vamos a aclarar acá hasta ahora es un ayuno que es muy famoso. Y ese ayuno famoso es el ayuno de Daniel. Pero verdaderamente ese ayuno de Daniel no existe. Porque muchos dicen, ay, estoy haciendo el ayuno de Daniel, comiendo vegetales y bebiendo agua, comiendo frutas. Pero eso está errado. Errado. Por eso les dije, aquí vamos a aprender lo que verdaderamente el Señor nos quiere decir. ¿Cuál es el ayuno que le agrada a Dios? ¿Y cuál es el verdadero ayuno? Así que ayunar es abstenerse. O sea, dejar de comer y dejar de beber por determinado tiempo que se haya establecido hacerlo. Por ejemplo, yo proclamo ayuno a las 5 o 6 de la mañana, o quizá una noche anterior o un día anterior, y digo, Señor, mira, voy a proclamarte ayuno de tal hora a tal hora, por esto, esto y esto, necesito tu intervención en esto está pasando y necesito que seas tú quien tome el control. Puede ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde, o de 6 de la tarde a 6 de la tarde, dependiendo como ustedes se lo propongan, pero orando, sin comer absolutamente nada y sin beber absolutamente nada. Si comen o si beben agua, aunque sea, ya rompieron el ayuno, ya lo quebraron. Pero los ayunos se hacen en seco. Esos son ayunos. Y lo más chulo es que, como dice, lo más chulo va, lo más lindo y beneficioso para nuestra salud. El ayuno no solo nos purifica espiritualmente, sino que también físicamente. El ayuno es muy saludable, nos ayuda en nuestra salud. Y esas son cosas que debemos de tener en cuenta nosotros como creyentes de Cristo. Ayunemos 2, 3 veces al mes, 4 veces al mes, como se lo propongan. Pero no dejemos de ayunar, porque el ayuno es un arma muy poderosa que Dios nos ha dejado. Además de la oración, la lectura bíblica, las vigilias, toda esa armadura que Dios nos ha dado, según nos dice Pablo en Efesios 6. Tenemos esa arma poderosa que es el ayuno. El ayuno nos llena de unción. El ayuno nos llena de unción. Fíjense, traigo unos ejemplos que a veces me da tiempo de hacerlos, de decírselos todos. Pero lo más importante que queremos acá es de que quede bien establecido el verdadero ayuno. El verdadero ayuno. Vamos a hablar a grandes rasgos de lo que es del ayuno de Elías. Fíjense que Elías era llamado el profeta de fuego y su nombre significa mi Dios es Jehová. Entonces, Elías huyó a Oreb después de haber matado a 450 profetas de Baal. Y cuando Acab le dio esa noticia a su esposa Jezabel, Jezabel lo amenazó y le dijo que lo iba a matar. Así mismo como él había matado a sus profetas, a los profetas del Dios de Jezabel, también iba a matar a Elías. Entonces Elías huyó. Tuvo miedo y se fue. Primera de Reyes 19:8 nos dice, se levantó pues, aleluya, fíjense, qué interesante, se levantó pues Elías, ¿verdad? Y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Se fue huyendo. Este monte Oreb, ¿verdad? Es también llamado el monte Sinaí. Entonces, él llega a Berseba y ahí deja a su criado. Me imagino que ese criado es Eliseo, ¿verdad? Y se fue al desierto un día de camino, sentándose debajo de un árbol frondoso de enebro. Este árbol de enebro puede ser también el ciprés, según lo habla en el hebreo, ¿verdad? Lo dice en hebreo, pero el simbolismo de este árbol es refugio y sustento.
Eso es lo que significa, refugio y sustento. Entonces, estando ahí Elías, bajo ese árbol, él deseó morirse. Elías era un profeta muy enojón. Sí, él se enojaba, pero por las injusticias que él miraba que pasaban. Entonces, allí, debajo de ese árbol, ahí se le aparece un ángel y le lleva comida, le lleva pan, le lleva agua, por 2 ocasiones. Y dice que él se le aparece, le lleva una torta cocida y le coloca sobre las ascuas. Esta palabra ascuas nos deja entendido que Elías estaba teniendo sentimientos de dolor y coraje. Eso es lo que nos deja entender. Pero con ese pan, esa torta cocida que el ángel se la dejó aquí, fue para bajarle un poquito el sentimiento que estaba teniendo y el coraje. Lógicamente no había comido. No había comido, no había bebido. Y el ángel le dice, come, porque largo camino te espera. Fíjate, qué interesante. Eso fue después de la segunda vez que comió, que el ángel le llevó. Es que miren qué lindo es el Señor. El ángel le sirve. Una similitud como el Señor Jesucristo, que después también de sus 40 días y 40 noches de ayuno, que vamos a hablar un poquitito de eso, también ángeles vinieron y le sirvieron. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros confiamos en el Señor, nosotros ayunamos y hacemos todo como al Señor le agrada, el Señor va a mandar a sus ángeles a darnos la provisión que nosotros necesitamos. No solo en la petición que le hicimos en ese ayuno, sino para confortarnos, como lo hizo con Elías. Sus ascuas, ¿verdad? Su emoción, su coraje, su sentimiento triste y de enojo que estaba pasando por las injusticias que estaba viendo. Entonces este monte Oreb también les decía que llamado monte Sinaí, que es ahí mismo también donde el Señor le entregó la ley a Moisés. Ahí lo pueden leer en el Éxodo 19, capítulos 19 y 20. Entonces vemos que después de esos 40 días y 40 noches que Elías ayunó, ¿verdad? Metido en una cueva, llegó allí. Esa noche el Dios de Israel le habla. Después de mostrarle, ¿verdad? El Señor le dice a Elías que él se manifiesta en situaciones no como el mundo las piensa, que es como, por ejemplo, se las describe en Primera de Reyes 19:11. Le dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en ese viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Entonces, el resultado de ese ayuno de Elías fue la revelación de Dios, para que él llevara a cabo sus propósitos. Entonces, el Señor le está diciendo a Elías que él no se revela en manifestaciones espectaculares, como las que acabamos de ver acá en Primera de Reyes 19:11, sino que veamos lo que dice. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Que al Señor le está revelando lo que va a pasar, que Elías va a ser quitado, y va a quedar el sucesor de él, que es Eliseo. Entonces, si el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, si se dan cuenta, después de los 40 días de ayuno que tuvo Elías, el profeta de fuego, Jehová es mi Dios, o mi Dios es Jehová, que significa su nombre, él recibió la revelación, la ordenanza. El Señor le ordenó qué era lo que tenía que hacer, e inmediatamente le reveló que ya él ya no iba a estar. ¿Por qué? Porque lo iba a suceder Eliseo. Fíjense, el ayuno
trae la revelación de Dios cuando le buscamos. Entonces el Señor llega en ese viento apacible. Así se manifiesta. El Señor no se va a manifestar a nosotros por medio de un terremoto, por medio de un huracán, por medio a cosas así tremendas como Él está diciendo, espectaculares. Sino que cuando Elías vio ese viento suave y apacible, ahí estaba el Señor. Y así es como el Señor habla. Amén. Entonces, tenemos ese ayuno. Veamos entonces el ayuno del rey de Nínive y los habitantes de ahí de Nínive, los ninivitas en la época de Jonás. Fíjense que en Jonás 3:1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vemos que después que Jonás recibió la disciplina del Señor en el vientre del gran pez, ya sabemos esa historia, por eso solo le estoy dando los rasgos importantes descritos acerca del ayuno. Y porque hablamos de ayunos personales y ayunos congregacionales. Entonces, ya vimos un ejemplo de un ayuno personal y este fue el ejemplo de Elías. También vamos a ver otro ejemplo abajo, más adelantito. Acá estamos viendo un ayuno congregacional. Un ayuno de multitud. Y este es el ayuno que hicieron todos los ninivitas. Ellos no esperaron que el rey les fuera a decir. El rey, cuando se enteró de todo eso, entonces él proclamó el ayuno y se puso en ayuno, él y su familia también. Entonces, vemos que después de que Jonás recibió esa disciplina por andar en desobediencia, en no hacer lo que Dios le mandó a hacer, pues entonces él se puso en lo que Dios le mandó a hacer, a cumplir con el propósito. Entonces Dios provocó un cambio en Jonás, pero no cambió su palabra. A Jonás lo cambió porque le dio tremenda disciplina. Recordemos que Jonás murió ahí en el vientre de ese pez, 3 días muerto. Pero en el Seol dice que él clamó desde el Seol y el Señor lo escuchó. Y fue cuando lo resucitó que lo escupió el pez allá afuera del mar. Entonces ahí ya Jonás, sabiendo que lo que le esperaba por no obedecer al Señor, mejor dijo, bueno, mejor me voy y obedezco. Y la palabra del Señor con Jonás fue la misma, ve y dile a Nínive, predica, que si no se arrepiente, lo voy a destruir. Entonces Jonás no quería y por eso el que se había ido por otro lado, ¿verdad? Ya sabemos la historia. Recibió su disciplina. Entonces se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. 3 días de camino. Entonces vemos que Nínive era una ciudad con gran potencial y Dios quería usar a las personas para sus propósitos. Aunque estas personas de Nínive no tenían un convenio con Dios, eran almas que le pertenecían a Dios, pero ustedes sabemos nosotros que todas las almas le pertenecen a Dios, porque Él las hizo. El asunto es de que acá con el libre albedrío nosotros decidimos si queremos regresar al lado de nuestro Hacedor. Aquí es donde nosotros decidimos qué es lo que queremos hacer y para dónde queremos ir. Muy bien, entonces esas eran almas que le pertenecían a Dios y Él no quería que murieran. Y vemos, dice que era ciudad grande, camino de 3 días. Tenemos el número 3. Entonces el número 3 nos indica que habrá una revelación de Dios para ese pueblo. Una revelación de Dios. Jonás 3:4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este mensaje no era mensaje de gracia ni perdón, sino de la santidad de Dios, porque sabemos que la maldad de esta ciudad había llegado hasta los cielos. Eso lo podemos ver en el capítulo 1 de Jonás. Entonces Dios se está preparando para juzgarla. Amén. Vemos que Jonás pasó 40 días proclamándoles el juicio que se les acercaba si no se arrepentían. Amén. El número 40 en la Biblia simboliza una transición, simboliza un cambio. El número 40. Entonces, estos ninivitas tuvieron esos 40 días para buscar al Señor. Y hubo un cambio, se arrepintieron. Fíjense que el Señor vio eso. Cómo se humillaron. Porque los ninivitas creyeron en la fe de Jonás.
En muchas ocasiones vemos nosotros que a la mayoría de la gente no le gusta escuchar que se les diga lo que van a hacer, que es lo que está mal. No les gusta que los amonesten o que les reprendan el mal que están haciendo. Entonces, por ser así, ellos acarrean juicio, por no aceptar que se les está diciendo, miren, lo que están haciendo está mal hecho. Entonces los hombres de Nínive, ahí en el verso 5 del capítulo 3 de Jonás, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, que es otro asunto muy importante en el ayuno, desde el mayor hasta el menor de ellos. Si la gente de verdad quiere cambiar su forma de proceder, que sabe que está mal ante los ojos de Dios, aleluya, santo sea el Señor, debe escuchar la verdad de Dios. Vemos que ellos no esperaron que el rey proclamara ayuno. Ellos empezaron a demostrar fe. Recuérdense que la fe entra por el oír. Y ellos escucharon la proclamación de Jonás. Ellos escucharon que Jonás dijo, de aquí a 40 días Dios los va a destruir si no se arrepienten de sus maldades. Entonces, yo pienso que si hoy en día escuchamos eso, si lo estamos proclamando, que si no se arrepienten se van a ir al infierno, no nos van a hacer caso. La gente aquí fue todo lo contrario, la gente se arrepintió, proclamó ayuno. Entonces, este fue un ayuno bastante tremendo, en donde ellos respondieron a esa amonestación que Dios les estaba dando por medio de Jonás. Un ayuno habla de abnegación y cada persona se vacía de sí misma para escuchar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar a Dios. Entonces vemos lo que dice Romanos 1, 18 al 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense, ellos la detienen porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Imagínense, cada persona debe responder al llamado de Dios, a la amonestación de Dios, porque Dios lo sabe todo. Y como dijimos anteriormente, Dios no quiere que nadie perezca, Él no quiere que nadie muera. Entonces, si tú recibes la amonestación del Señor, si por alguien a través de un ministro el Señor te dice algo, pon atención a lo que te está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Dios sabe nuestro futuro. Dios sabe qué nos espera el día de mañana. Y si es algo feo, sabe que está en peligro nuestra alma, Él no va a querer que esa alma se muera. Nos va a mandar a amonestar, a hablar, para ver si nosotros respondemos a ese llamado. Entonces llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. O sea, un arrepentimiento profundo de parte del rey de Nínive. Qué lindo fuera que nuestros presidentes también hicieran eso. Proclamaran un día nacional de ayuno o 3 días de ayuno para que el Señor sea propicio a la nación. Eso sería magnífico, glorioso. Pero, ¿será que están dispuestos los presidentes o los reyes de las naciones para hacer lo que hizo este rey de Nínive? Bueno, dicen que ese rey era Jeroboam II, según dice la historia. Pero bueno, hay que investigar. Cuando la palabra de Dios nos enfrenta, no solo las personas de un bajo nivel social o económico deben atender, sino también los reyes, los gobernantes, como les digo, los presidentes que dirigen las naciones, que son amonestadas por el Señor. Entonces, nadie está libre de la verdad de Dios. Todos tenemos que responder a la verdad de Dios. Entonces, este rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten, oigan, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua. ¿Se dan cuenta? No comida, no bebida. Ese es el ayuno. No comer nada, no beber nada. Ese del ayuno de Daniel comiendo vegetales y tomando agüita, no, ese ayuno no existe.
Eso lo hizo Daniel, recuérdense que lo hizo porque él no quería contaminarse y comió de una manera que en su espíritu le decía según el kosher, ¿verdad? Los alimentos que son permitidos por el Señor para no contaminarse y vivió una vida saludable, pero no existe el ayuno de Daniel. Entonces este rey comprendió que tenía que haber un cambio en su reino y comenzó con él. Entonces esta gente no estaba tratando de ganar méritos, estaban vaciando con la esperanza de que Dios pudiera moverse en medio de ellos. Fíjense que esto es muy importante porque una nación entera se arrepintió en ayuno, en silicio y en ceniza, en clamor, pidiendo perdón. Fíjense lo que dice el rey. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no moriremos, no pereceremos? Esa fue la pregunta. ¿Buscaron a Dios? Dios les respondió. Estas personas no tenían ninguna seguridad de que Dios les iba a responder. Sin embargo, respondieron por fe en buscar la gracia de Dios. Como dice el Señor, el que busca halla. Busquemos al Señor en ayuno y en oración. Entonces, hoy en día sucede lo contrario con la obra que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Porque con el Señor tenemos garantía segura de la vida eterna. Con el Señor. Aceptamos a Cristo, tenemos la garantía. Entonces, ellos, los ninivitas, no tenían ninguna seguridad de que Dios les iba a responder. Ellos ayunaron por fe y no sabían si Dios iba a ser propicio a ellos. Pero la fe les ayudó y el actuar en esa fe les ayudó en ese ayuno. Amén. Fíjense qué interesante lo que Dios hizo. Vamos a ver rapiditamente, a ver si me alcanza el tiempo, el ayuno de Esther, inmediatamente. El ayuno de Esther también es un ayuno que tiene las dos cosas. Tiene el ayuno personal de Esther, porque también, ¿verdad? Temía en poner en peligro su vida. Amén. Y también congregacional. ¿Por qué? Porque también le dijo a Mardoqueo que se pusiera en tres días sin comer y sin beber nada, porque ella hallase gracia ante el rey. Fíjense qué interesante. Entonces la historia de Esther nos deja una lección que podemos poner en práctica buscando la ayuda de Dios cuando se levanta el enemigo contra nosotros. Cuando tenemos esos ataques fuertes del enemigo, es cuando tenemos que agarrar esa arma poderosa. ¿Sí? Entonces el nombre Esther significa estrella. Y ella ha permanecido como una heroína, entre otras, en el Antiguo Testamento. Su nombre original era Adasa. Acuérdense que esta Adasa, su nombre significa mirto, que es dulzura, que es fragancia, su significado. Entonces, Mardoqueo era su primo, ella era huérfana y Mardoqueo la crió como su hija. Sabemos la historia también. Entonces, una vez convertida en reina, tuvo el valor de enfrentar al rey Asuero para pedirle que revocara el decreto que amenazaba a muerte a su pueblo. Gloria a Dios. Permítame tomar agua. Ya que el odio del malvado Amán, ¿verdad?, no se detuvo solamente en el odio que sentía por Mardoqueo, sino que planificó la aniquilación de todos los judíos. Luego que Mardoqueo le declaró todo esto a Esther, nosotros sabemos la historia, ella decide presentarse ante el rey, sin haber sido llamada por 30 días. 30 días. Número 30. Indica muerte, simboliza la muerte. Por eso ella dijo, bueno, yo no he sido llamado por 30 días y si me presento solo así sabemos que me espera la muerte, porque cuando alguien se presentaba ante el rey sin haber sido llamado, le esperaba la muerte. Entonces, dice Esther 4, del 10 al 11, entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley es respecto a él, ha de morir, salvo a aquel a quien el rey extienda el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días, dijo a Mardoqueo, que proclamaran ayuno de 3 días, buscando la gracia y el favor de Dios en ella cuando se presentara ante el rey. Ayuno.
de 3 días. Entonces, le dice Esther 4:16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Reúne, congregación, ayuno congregacional, y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días. ¿Se dan cuenta? No coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther estaba decidida a morir, pero iba a hacer el intento para ver qué podía hacer para revocar ese edicto que se había firmado, en donde decía que iban a aniquilar a todos los judíos. Así que nosotros nos damos cuenta que este ayuno de 3 días sin comer y sin beber nada, noche y día, o sea, 3 días en seco. Yo no sé si ustedes han tenido esa oportunidad de hacer ese ayuno, pero ese ayuno es poderoso. Se lo digo por experiencia propia. Entonces, Dios puede tomar la mano y usar las cosas para bien, ¿verdad? Entonces nosotros vemos acá que, según dice aquí, como nos dice Esther, vosotros pensasteis mal contra mí. Recuérdense, esto lo está diciendo José antes de morir, hablando con sus hermanos, ahí en Génesis 50:20. ¿Por qué? Porque lo que tornaron para hacerle mal a los judíos, el Señor lo tornó para bien. Fíjense qué interesante. Entonces, vemos que dice José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y fue así. Después de esos 3 días de ayuno, el Señor le dio la victoria al pueblo judío, porque Esther halló gracia ante el rey Asuero, y el rey la escuchó. Y ya sabemos la historia de lo que terminó Amán, ese que hizo toda esta trama para que el pueblo judío fuera exterminado. Entonces dice, no comáis ni bebáis en 3 días. El ayuno bíblico implica no comer ni beber. No comer ni beber. Entonces ellos debían ayunar durante 3 días y 3 noches, sin comer ni beber nada durante 72 horas. Ese es el verdadero ayuno. No comer y no beber. Si tomas agüita, ya quebraste el ayuno. El ayuno de Daniel no existe. Daniel dice allí, lo vamos a ver más adelante, que él ayunó por 21 días, sin comer, sin beber y sin ni siquiera echarse cremita, ungüento, olor, nada. Él estaba ante la presencia del Señor humillado, sin comer y sin beber. Entonces, Esther entró a ver al rey, y vemos que la decisión de Esther nos muestra que era una mujer de fe. Ella confió en Dios y dependió de él. Amén. Bueno, entonces vamos a ver otro ayuno, y es el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel ha sido un tema de muchos, y que muchos se han confundido con esto, como les digo, porque piensan y dicen que Daniel hizo un ayuno con frutas y legumbres y agua, pero no. Si ustedes leen el capítulo 1 de Daniel, Daniel dice que él propuso en su corazón no contaminarse, ni él ni sus compañeros, y no comer la comida del rey, ni el vino, que era la porción que les había dado el rey, ¿verdad? Establecido para que ellos comieran. Y después de 3 años ellos pues iban a presentarse bien fortachones y hermosos según la comida del rey, pero Daniel halló gracia ante el eunuco que estaba a cargo de ellos, y él le dijo, mira, ¿sabes qué? No queremos comer la comida del rey, queremos comer frutas, legumbres, semillas secas y agua. Danos esa comida, haznos la prueba en 10 días y tú vas a decidir después. El eunuco dijo, mira, yo temo al Señor mi rey, y él ha dado una orden, yo les tengo que dar esa comida. Me estás poniendo mi cabeza en riesgo. Pero halló gracia, y el eunuco probó por 10 días con frutas, legumbres, semillas secas y agua a Daniel y a sus compañeros, y el rostro de ellos parecía mucho mejor saludable que los que estaban comiendo la comida del rey. O sea, Daniel vivió una vida saludable todo su tiempo. No fueron solo esos 10 días, fueron esos 3 años antes de presentarse al rey, comiendo frutas, legumbres, semillas secas y agua. Ese no es ayuno. Ese no es el ayuno de Daniel. Ese es un error en el que han caído muchas personas. Yo estoy haciendo el ayuno de Daniel
estoy comiendo puras frutitas, puros vegetales y solo agua. Ese no es ayuno. Repito, si tomas agua en el ayuno, ya lo quebraste. Ayuno es no beber y no comer. Daniel 10, ahí vemos, 2:3 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. 3 semanas, 21 días. Dice, el verso 3 del capítulo 10, dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Fíjate, 21 días. Ese ayuno, ese es poderoso. Yo no sé si lo has experimentado. Yo te invito a que lo experimentes. Puedes hacer un ayuno de 24 horas, como el de Esther de 72 horas, como el de Daniel de 21 días. Ayunos poderosos. Claramente Daniel dice que él no comió ni bebió, ni tampoco usó perfume aromático. 3 semanas. Fíjate, son 21 días, no 21 años, son 21 días. Entonces, nos damos cuenta que el ayuno, el verdadero ayuno es no comer, no beber. Pero vamos entonces a ver un ayuno importante que nos dejan ejemplo. Vamos a correr con esto, el ayuno del Señor Jesucristo. El ayuno del Señor. Tuve que elegir unos, ¿verdad? Pero no me iba a perder el ayuno del Señor Jesús. El Señor Jesucristo nos deja también un ejemplo claro acerca del ayuno, en donde nos enseña que vivir dependiendo de Dios solamente recibiremos su revelación y más cuando nos sometemos bajo su voluntad. Amén. Sí, Mateo 3:16 nos dice, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu que descendía como paloma y venía sobre él. Este Espíritu Santo es el que lo ungió. Ahí lo ungió. Vemos entonces en ese momento que el Señor fue ungido. Mateo 4:1-2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces Jesús va a encontrarse con la tentación y por eso él ayuna. Entonces queda claro que el ayuno es para vencer las tentaciones de Satanás en nuestra vida. Es lo que nos está enseñando acá. El ayuno nos hace fuertes en el espíritu. Con el ayuno matamos la carne y se vivifica más el espíritu que hemos recibido. Sí. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo lo recibimos en el momento que el Señor, nosotros lo recibimos en nuestro corazón. Y este espíritu se vivifica conforme nosotros vamos buscando más de él. Y ese Espíritu Santo nos va guiando durante el peregrinar en nuestra vida. Y dice que en todos los años de nuestro peregrinar acá en la tierra, el Espíritu Santo es el que nos va guiando. Él es el único que nos va ayudando hasta terminar su misión con nosotros, que es entregarnos, ya sea cuando partimos, que el Señor nos llama a su presencia, dormimos en el Señor o morimos, o entregarnos en el rapto. Esa es la misión del Espíritu Santo de Dios, entregarle al Señor Jesucristo una iglesia santa y pura. Sí, pero tenemos nosotros que darle lugar al Espíritu Santo, que seamos nosotros santificados. Entonces Jesús ayunó 40 días y 40 noches. El número 40, dijimos, implica un cambio. Eso que simboliza el número 40, lo cual indica que Jesús está cambiando, ¿verdad? Él se alista para iniciar su ministerio, bendito sea el Señor, para hacer lo que el Padre lo envió a hacer. Eso es todo. El Señor está acá pasando este proceso, esta transición en su vida. Al mismo tiempo nosotros también, ¿verdad? Si ayunamos es para que reflejemos un cambio en nuestra vida. El ayuno nos cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el ayuno matamos la carne. Y una vez nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios y ayunamos, vamos a ver cambios en nuestra vida espiritual y en nuestra conducta también, en nuestra vida rutinaria, en todo. En todo. El ayuno nos cambia si nosotros verdaderamente queremos cambiar. Entonces, nosotros nos damos cuenta que hay algo acá importante, pero quizá lo voy a omitir porque el tiempo ya se me está acabando. Y vamos a hablar del ayuno que agrada a Dios. Inmediatamente, nosotros describimos esos personajes en la Biblia, pero también vamos a hablar de Isaías en el capítulo 58.
En los versos 6 y 7 nos dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Fíjense que este es el ayuno que agrada a Dios. Ya se dieron cuenta cómo les expliqué todos los ayunos de los personajes, ¿verdad? Bueno, estas personas importantes. Lo que Dios está diciendo acá en Isaías 58 es que si queremos que Dios nos libere, si queremos que Dios nos asista y que nos ayude, debemos ayudar, debemos asistir y debemos bendecir a los demás. Sí, entonces estas acciones deben prevalecer en nuestro ayuno. Sí, tenemos que ayunar con esos propósitos. Debemos buscar cómo llevar a cabo la voluntad de Dios y aliviar el sufrimiento de los demás. Sí, eliminando las injusticias que les hacen a los demás, la falta de la rectitud, las cargas pesadas que llevan otros, porque recuérdense que nosotros hemos sido llamados para bendecir a otros. Y si nosotros estamos ayunando de una forma que verdaderamente se equivoca, el Señor acá en Isaías nos está diciendo de qué forma nosotros tenemos que hacer un ayuno que a Él le agrade, que Él agrade. Entonces Isaías nos dice, ¿verdad? Que nacerá tu luz. Isaías 58. Entonces nacerá tu luz como el alba, si haces lo que ya leímos anteriormente, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, haciendo estas cosas seremos instrumentos que manifiesten la gloria de Dios. A eso es lo que hemos sido llamados. Recordemos lo que dijo el Señor Jesucristo, que nos comportemos de modo que la gente vea nuestras buenas obras. Ese es el verdadero ayuno. Comportarnos de una manera que la gente que está alrededor nuestro vea nuestras buenas obras. El Señor lo dijo ahí en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Recuérdense que es por nuestro testimonio que nosotros nos vamos a ganar la confianza de las personas y esas personas nos van a escuchar el testimonio y la palabra que les vamos a predicar hablándoles del evangelio y van a escuchar, van a ver. Recuérdense que por el oír entra la fe y van a venir muchos a los pies del Señor Jesús a rendirse. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros un testimonio del Señor. Entonces, lo que se nos enseña acá que el ayuno efectivo cambiará nuestro comportamiento. Nos llevará a estar en acuerdo con la voluntad de Dios, el propósito de Dios y los objetivos de Dios. Eso es lo que pasa. Entonces, termino. ¿Cuáles son los beneficios del ayuno? Gloria a Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué beneficios tenemos? Allí mismo, en Isaías 58, vamos a ver los versos 10 al 12. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, y en las tinieblas, dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Beneficios del ayuno. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¡Qué lindo! Esos son los beneficios del ayuno. Lo que quiere decir es que cuando alguien está llevando una carga muy pesada, su cuerpo, sus coyunturas se dislocan. O sea, hay personas que están verdaderamente cargadas. Y no es de carga literal físicamente, sino que cargas que verdaderamente oprimen el alma. Las personas se desgastan física y espiritualmente hablando. Entonces, nosotros acá se nos está diciendo que en los versos anteriores que leímos que habrá una liberación, que seremos libres de esas cargas pesadas que nos agobian. Esos son los beneficios del ayuno. El ayuno libera, el ayuno sana, el ayuno restaura, el ayuno vivifica. O sea, en medio de la artillería que tenemos, ¿verdad? Con la lectura bíblica, la oración y todo lo que es, ¿verdad? La armadura de Dios, según Pablo en Efesios 6, nosotros tenemos esa arma poderosa que es el ayuno. Sí, el ayuno te llena de unción y de poder.
Yo te voy a decir por qué. Despuésito te voy a contar. A ver si me queda tiempo porque ya se me acabó el tiempo. Pero bueno, entonces dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Miren lo lindo que es esto. Dios redimirá el tiempo. Habrá una conexión con el pasado. Él establecerá lo que había deseado desde hace mucho tiempo. Recuérdense que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza con un deseo maravilloso. ¿Y cuál es su deseo? Llevarnos con Él a vivir en su reino eterno. Entonces, estos caminos habitables, ¿verdad? Esas calzadas para habitar que nos dice este verso, son caminos que conducen al reino de Dios. Para que podamos habitar en Él, como les digo. Todo esto nos enseña cómo vivir de una manera efectiva. Y un estilo de vida que está establecido en la oración y en el ayuno. En el compromiso de la rectitud y la justicia de Dios. Eso es lo que el Señor nos está dando a entender. Entonces, cuando nosotros hacemos estas cosas, Dios obrará poderosamente en nuestra vida y a través de nuestra vida. ¿Para qué? Para restaurarnos, para reparar esos caminos habitables que nos llevarán a vivir en el reino eterno de Dios. Con Él para siempre vamos a estar. Entonces, termino con esto. Muchas veces nosotros ayunamos por cosas que no tienen importancia para Dios. Cosas que a Dios no le interesan. Muchas veces ayunamos para hacer resaltar la carne. El ayuno y la oración son buenos si los hacemos correctamente. Lo que significa no comer nada, ni beber nada. El supuesto ayuno de Daniel no existe, porque él comía vegetales y bebía agua con el propósito de no contaminarse, debido a esa comida impura que les había impuesto el rey Nabucodonosor. Entonces, ese no era ayuno. Él comía vegetales, legumbres, semillas secas y agua y tenía una vida muy saludable. Entonces, si nosotros queremos que resalte la justicia de Dios en nuestra vida, debemos ayunar de una forma que a Él le agrada, comportándonos fieles a Él, caminando en este mundo motivados por la gracia de Dios que siempre nos guía hacia su voluntad para llevarla a cabo, para que se cumpla su justicia y para que la gloria de Dios sea vista por todos. Por todos. Concluyo entonces. El ayuno es efectivo cuando lo acompañas con oración. El ayuno se hace sin comida, sin bebida. Pruébalo un día y te darás cuenta que el ayuno te va a llenar de unción, te va a llenar de poder. Cuando encontramos a un cristiano de ayuno y oración, te vas a dar cuenta que ese cristiano carga una unción terrible, en donde los demonios se le van a sujetar, en donde solo va a orar por un enfermo y el enfermo va a sanar. De eso se trata la vida del cristiano que ayuna y que ora. Tenemos unción. Yo he tenido muchas experiencias divinas con el ayuno. El ayuno te libera, el ayuno liberta. El ayuno rompe toda atadura, toda cadena de maldad. El ayuno echa fuera toda cosa mala que el enemigo atenta contra ti y contra los tuyos. Así que no te duermas en eso. Ayuna, pero como Dios aprueba el ayuno. No te dejes engañar con el famoso ayuno de Daniel. Ese ayuno no es real. Ese ayuno no existe. Ayunar es no comer, no beber por determinado tiempo establecido. Así que mira, hasta aquí el Señor me ayudó con esto. Y me hubiese gustado darles un testimonio acerca de mis ayunos en los tiempos de ayuno, pero te voy a decir nomás con esto. Cuando yo tuve un ayuno, de todos los ayunos que he tenido en todo el tiempo de mi vida que he venido a esta peregrinación, 7 días de ayuno, una unción tremenda, un ataque del enemigo, y tal vez tú no sientes la unción, pero te la sienten los demás. Tuve un ataque con un demonio en casa, y surgió una cosa sobrenatural con mis hijas. Mis hijas estaban recién llegadas, eso fue en el 2010. Y yo en el espíritu divisé al
a la entidad. Y mis hijas cuentan que cuando yo proferí palabra para reprender esa entidad, o sea, yo tuve ahí la guerra espiritual, porque recuerden que caminar con el Señor y vivir en fidelidad con Él es tener una guerra espiritual constante. Y a veces se arrecia más cuando hay ayuno. Entonces, dicen mis hijas, yo no lo siento, como le digo, uno no siente la unción, te la sienten los demás. Que cuando yo abrí mi boca para reprender, ¿verdad? Con la palabra a ese demonio, dicen mis hijas que cuando yo abrí la boca salió esa palabra ¿cómo les explico? Como que era un viento fuerte, pero un viento fuerte que dicen mis hijas que una de las que estaban ahí enfrente, que no se hicieron a un lado, sino que dice que la misma fuerza de la voz las hizo a un lado a ellas, las empujó. Fíjense, o sea, ayunar te llena de unción, ayunar te llena de poder, ayunar te da autoridad. Así que reconoce esa autoridad y ayuna, pero ayuna como Dios manda, como a Dios le agrada. Y si hemos leído acá que es el ayuno, dice que debemos de dar pan al hambriento, agua al sediento, y al que esté desnudo vístelo, y al que esté descalzo pues dale calzado, al que esté en la calle invítalo a tu casa, llévalo a tu casa. Pero lamentablemente, analizando bien esto, y como dice la palabra del Señor, que por la maldad de muchos el amor se enfriará, muchos, aunque quieran llevarse a los indigentes, a los pordioseros o a los mendigos que anden afuera, no tienen valor de llevarse a nadie para su casa, para ayudarles, porque temen de que sean personas que cuando les abras la casa y los lleves para ayudarles, terminen haciéndote daño a ti y a tu familia, termine todo en tragedia. Eso es lo que se ha visto. Pero si puedes ayudar a las personas, llevarles comida, darles bebida, alimento, vestuario, calzado, todo, hazlo, hazlo. Que en ese ayuno es el que le agrada al Señor. A que nos acordamos, que hagamos misericordia hacia los demás. Y vas a ser liberado, vas a ser libertado, vas a ser muy bendecido. Dice el Señor que te hará preparar más ese camino que te está llevando al reino eterno con Él. ¿Qué te parece? Bueno, damos gracias al Señor por este momento, Padre. En el nombre de Jesús, yo te bendigo en esta hora. Te doy gracias, Padre amado, porque tu misericordia es para siempre, tu fidelidad infinita. Gracias, Señor, porque me has permitido ministrar tu palabra en este tema del ayuno, esperando que sea de bendición y de edificación para mis hermanos, y que los amigos que se acercan y escuchen, que se permitan que esta palabra les alimente y vengan a la fe en Cristo Jesús, para que sean salvos de la ira que se acerca. Padre, permítenos que podamos hacer estos ayunos de una manera que te agrade a ti, Padre. Permite, Padre, que podamos ser llenos de unción, de poder y autoridad, para que podamos nosotros, Señor, ser libertados y poder ayudar a que otros también sean libres de toda opresión del enemigo. Padre, gracias. Ahora llévanos con bien a nuestra cama, en paz nos acostaremos, así mismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Bendice a los hermanos que se quedaron por acá, Señor, a los que lo van a ver después. En el nombre de Jesús yo los bendigo, Dios, sus familias, Señor. Así bendice mi vida y los míos. En el precioso nombre de Jesús, Padre Santo, yo he orado a ti y he ministrado tu palabra. A ese a toda honra y gloria, imperio y majestad divina por todos los siglos. Aleluya. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Bueno, mis amados, acá, entonces hasta aquí me ayudó el Señor. Espero que este estudio del ayuno les haya ayudado. Si quieren verlo de nuevo, véanlo. Está poderoso, muy ejemplificado. Me tomé mi tiempito para poder sacar este estudio así, pero yo espero que haya sido de bendición para sus vidas. Recuérdense, el ayuno libera, liberta, sana, restaura, vivifica, no solo espiritualmente, también físicamente, porque cuando dejamos de comer por los días que nosotros queremos hacer ayuno, también nuestro cuerpo en el lado físico se está desintoxicando. Compruébenlo. El ayuno
dicen, no, yo voy a ayunar para perder unas libritas. No, eso no. Ya el Señor ya vio esa intención de tu corazón. Ese ayuno no va. Mejor arrepiéntete y haz el ayuno como Dios manda. Sí, lógicamente se pierden unas libritas y no es que se pierdan. Lo que pasa es que el cuerpo se desintoxica y sale todo el azúcar. El azúcar es el que inflama el cuerpo. ¿Quieren hacer la prueba? Hagan ese ayuno así, sin comer y sin beber nada. Y quiten el azúcar esos días y ustedes se darán cuenta cómo el azúcar daña al cuerpo. Pero gloria a Dios por el ayuno, que el ayuno desintoxica el cuerpo. Bueno, acá están estos tips y para eso estamos aquí, para que el Señor nos ayude y el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, porque Él lo dice claro, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Se les ama en el Señor acá en Betel a la medianoche con tu hermana Aura, desde Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Ya lo saben, compártanlo si es de bendición. Se les ama.